Salieron los datos de salarios de agosto. Y sí, es el quinto mes consecutivo en el que los sueldos le ganan a la inflación. Esto quiere decir que Argentina ya está saliendo de la crisis y que se afianza el plan del gobierno de Milei. Bueno, quédate que te cuento. Bueno, la verdad que hace bastante que no hago un video mostrando el Excel este famoso que yo siempre les muestro, en el que tengo un montón de datos interesantes. Y vamos a empezar, bueno, con el más interesante de todos, que es el promedio de todos los salarios contra la inflación. Podemos ver acá cómo si nos vamos al mes de agosto, que es básicamente el último mes en el que hay datos, los salarios se actualizaron un 5,7% versus la inflación, que fue de un 4,2%. O sea, esto quiere decir que los salarios le ganaron a la inflación, por ende, en términos reales, con tu salario puedes comprar más cosas. O sea, tu salario aumentó. Obviamente, recordemos, esto es un promedio. Como dice acá, el promedio de todos los salarios. No quiere decir que absolutamente todos los salarios están ganando la inflación. Hay algunos que le ganan, otros que pierden. Pero bueno, es un buen dato. De hecho, podemos ver cómo más o menos desde abril que los salarios todos los meses le ganan a la inflación, teniendo meses brutales de victorias, como por ejemplo mayo, donde duplicaron a la inflación, o julio, donde también casi la duplicaron. Aunque es verdad que los salarios todavía no recuperan todo lo que perdieron durante el gobierno de Milei, como vamos a ver bien después en otro gráfico, porque si miramos hacia la izquierda podemos ver la inflación en amarillo, cómo le pegaba una paliza brutal a los salarios en celeste durante diciembre y enero. En diciembre básicamente la inflación fue del 25,5% y los salarios solamente se actualizaron un 8,9%, realmente muy poco, y en enero la inflación fue del 20,6% y los salarios se actualizaron 26,4%. Es verdad que semejante derrota, bueno, es difícil de compensar. Luego, si vamos a los salarios registrados, tenemos algo prácticamente igual, donde en diciembre y en enero hubo derrotas muy fuertes, con inflación en un 25 y en un 20% y los salarios solamente en un 9 y un 17%. Pero a partir de febrero que la inflación empieza a empatar con los salarios, y desde abril que los salarios le ganan de manera consistente la inflación todos los meses. Y este último mes fue de un 5% contra un 4,2%. Hola, interrumpo para decirte que bueno, si te está gustando el video puedes suscribirte y no perderte de los próximos. Y por último tenemos tal vez la sorpresa, que son los salarios informales, que venían perdiendo incluso más que los salarios registrados, un 25,5% contra un 7,6% por ejemplo en diciembre, en enero también actualizándose casi la mitad que la inflación, en febrero menos de la mitad de la inflación, y así hasta abril. O sea, básicamente los salarios informales perdieron más y durante más meses que los salarios registrados contra la inflación, pero a partir de mayo más que duplican e incluso triplican, y en unos meses casi cuadruplican a la inflación, supuestamente, según el INDEC, ganándole 11 contra 4% en mayo a la inflación, 9,2 contra 4,6 en junio, 15,1 contra 4% en julio. Esto realmente me parece impresionante. De nuevo, estos son datos del INDEC, no me los invento yo, y un 10,6 contra un 4,2% en agosto. Acá tenemos un gráfico que nos hace más fácil visualizar cómo está la situación con los salarios. Como vemos, cada vez que sacamos un video de este estilo, hubo una caída brutal en los primeros 2 meses de la gestión Milei. Podemos ver cómo en diciembre los salarios cayeron brutalmente y en enero cayeron otra vez, perdiendo en total más de un 15% contra la inflación. A partir de ahí que se mantienen relativamente estancados hasta marzo, y desde abril que los salarios se recuperan todos los meses, teniendo en agosto otra recuperación. Hoy en día se mantienen más o menos un 7% abajo de todo lo que cayeron, o sea, más o menos han recuperado la mitad de todo lo perdido, por lo menos versus la inflación a principios del gobierno de Milei. Y bueno, la idea es que si esto continúa así, en 6, 7, 8 meses ya debería estar toda la caída recuperada, y de ahí en adelante, bueno, es poder adquisitivo que se gana. En el anterior gráfico nos hablaba de todos los salarios. Acá tenemos solamente los salarios registrados, o sea, solamente los salarios formales, y vemos que la situación es prácticamente la misma. La caída de los primeros 2 meses se replica, es un poquito menor, pero igual existe. Se mantiene ese estancamiento hasta marzo, y a partir de abril que también hay una recuperación. Y una recuperación que también llega básicamente a un paradero similar, estando un 7% abajo del nivel de los salarios antes de que asuma Milei. Luego, si vamos a los salarios informales, podemos ver cómo este gráfico es bastante distinto, tiene más forma de B corta. Los salarios cayeron brutalmente hasta febrero, o sea, esa caída fue durante diciembre, enero y febrero, no como el resto de los salarios que fue solamente hasta enero. Y luego marzo y abril también siguieron cayendo los salarios, pero cada vez caían más lento, hasta que a partir de mayo que vienen recuperándose. Y lo loco de todo esto es que se recuperan a un ritmo brutal. Podemos ver cómo incluso según el INDEC están solamente un 5% abajo de lo que estaban a inicios del gobierno de Milei, o sea que supuestamente se están recuperando incluso más rápido que los salarios registrados. Bueno, a mí no me termina de cerrar un poco, pero igual he escuchado bastantes testimonios y opiniones que daban cuenta de esto, así que bueno, tal vez está sucediendo, no lo sé. No deja de ser una medición que bueno, puede tener pifias. Este dato que no me quería olvidar de mostrarlo, que nos habla básicamente de los salarios registrados versus los salarios públicos. Los salarios registrados están en la línea verde clarito y los salarios públicos están en la línea roja, y podemos ver cómo evidentemente la caída en los salarios públicos fue incluso mayor. Han perdido un poco más de un 20% contra la inflación hasta enero de 2024, y a partir de ahí que se estancaron más o menos hasta abril, y luego se empiezan a recuperar desde mayo hasta agosto, pero ya con una pendiente bastante más tímida. Y esto es básicamente porque hay una intención del gobierno de licuar salarios públicos, o sea que los salarios públicos vayan
perdiendo por adquisitivo, y en el caso de que se recuperen a una velocidad menor que lo hace el sector privado. Que igual, dicho sea de paso, la realidad es que el sector público viene teniendo mejores salarios y más empleo hace prácticamente 2 décadas, con lo cual, bueno, es bastante natural que suceda esto en un momento de corrección. Y bueno, acá luego tenemos un grafiquito que engloba un poco a todos los salarios, donde hay 2 líneas sobre todo que destacan. Primero, bueno, vamos a hablar de las que no destacan, que son básicamente la celeste, la verde clarito y la verde oscuro, que son en general el promedio de los salarios y los salarios registrados, que se están recuperando todos más o menos similar. Tocaron piso en enero, luego hubo un pequeño estancamiento y desde ahí que se recuperan. Y la línea que por supuesto llama la atención es la línea roja, que son los salarios públicos, que vemos que no se recupera al mismo ritmo que el resto de los salarios y que están muchísimo más estancados, y la línea azul, porque tocó un piso muchísimo más bajo, que son los salarios informales, pero la recuperación es totalmente abrupta, muy rápida. Ahora interrumpo para avisarte de que todos los viernes a las 10 de la mañana hacemos un directo haciendo un resumen de la semana, así que nada, puedes sumarte al próximo. Ahora tal vez alguno podría tener una de las siguientes objeciones. Primero que nada, bueno, estos son lo que dicen los datos, pero mi situación personal tal vez no sea así, y bueno, esto puede pasar. Recordamos que estos datos se hacen en base a mediciones que pueden no ser exactas, además de que la mayoría de estos datos son promedios, o sea, agarran un montón de datos, los juntan y sacan un promedio, con lo cual puede que tu situación sea peor que la que estos datos dicen, pero tenés que pensar que a la vez hay otra persona que su situación es mejor que lo que los datos dicen, entonces se promedia. Y la segunda duda es tal vez, bueno, esto es sostenible, porque tal vez hubo pequeños periodos de corto plazo en el que los salarios subieron, pero luego vuelven a caer. Y bueno, la realidad es que yo pienso que sí, si el gobierno sigue haciendo las cosas bien, esto es sostenible. Esta no es una recuperación de corto plazo en el que la macroeconomía sigue totalmente desordenada, pero se recuperan los salarios luego de una devaluación o algo así, sino que acá hay un reordenamiento de toda la macroeconomía argentina que cambia completamente sus condiciones, y que si termina de ordenarse, porque se está reordenando, todavía no está ni lejos ordenada, yo creo que esto puede dar pie a un periodo de crecimiento económico relativamente largo en Argentina. Y bueno, los salarios crecen solamente cuando hay crecimiento económico a largo plazo. Obviamente en el corto plazo pueden bajar o subir, pero si no tenés crecimiento económico, los salarios no crecen. De hecho, podemos fijarnos en este gráfico que es muy interesante, que cada línea es cómo evolucionaron los salarios luego de una devaluación. Recordemos que los salarios a principios de 2024 cayeron muy fuerte por la devaluación que hizo Milei en diciembre de 2023, y esto de devaluar es algo que se hace relativamente seguido. ¿Cuál es la diferencia de este año? Bueno, que como vemos, la línea que representa los salarios luego de la devaluación de Milei nos muestran una recuperación clarísimamente más rápida, y es porque justamente no es que los salarios se están recuperando simplemente luego de haber tocado un piso muy bajo, sino que los fundamentos económicos que explican un poco la subida de los salarios, que es básicamente el orden macroeconómico que en Argentina está completamente reventado, también está mejorando. Así que bueno, hasta acá el video de hoy, espero que te haya gustado. Si quieres más videos como este puedes suscribirte, también tienes que darle like por el algoritmo. Acuérdate que también hago videos en Ecodeductiva, te dejo el canal en la descripción. No te olvides que no vivo del aire, así que puedes donarme a través de Cafecito, Patreon, o puedes hacerte miembro de YouTube, te dejo todo en la descripción. Muchas gracias a los miembros de YouTube por ayudarme a hacer esto posible. Si vos querés videos exclusivos o entrar al grupo de WhatsApp, no te olvides de sumarte. Y por último te mando saludos.